Buenos días familia, ¿cómo están? Qué bueno que se están conectando a un miércoles de crecimiento, un tiempo que tenemos como iglesia para seguir el ejemplo y los pasos que Jesús nos dejó y poderlo poner en práctica en nuestra fe día tras día. Y es un honor estar aquí con ustedes, es un privilegio tener esta oportunidad de compartir. Mi nombre es David Mendoza y es un gusto estar aquí. ¿Y cuántas veces tú no has viajado? Vas a otro lugar, sales fuera y tienes unos días espectaculares en familia, tú solo, pero cuando regresas a casa, cuando regresas, ¿a poco no sale esta expresión de, en casa? Así como un alivio como de descanso, de que puedes tener este lugar donde te sientes tan cómodo, te sientes tan bien, aunque fuiste a descansar, luego como que necesitas vacaciones de las vacaciones, pero sale esta expresión de, en casa. Y de esto queremos platicar el día de hoy. Y mientras vamos haciéndolo, me gustaría que fueras escribiendo ahí en los comentarios, tú que estás aquí conectado, y escribas para ti qué es la iglesia. Que puedas escribir qué definición o cómo definirías la iglesia. Y para dar un preámbulo un poquito de lo que vamos a hablar, y ahorita tal vez no va a tener nada ni absolutamente de sentido, pero creo profundamente que la comida puede cambiar el mundo. Así que quédate con esta idea y ¿por qué no oramos por este tiempo? Señor, gracias porque eres tú en medio de cada casa aquí representada, aquí conectada, Señor. Tú estás con nosotros, Señor, y tú quieres hablar a nuestros corazones. Permítenos tener ese corazón moldeable, ese corazón con oídos abiertos a tu palabra y a lo que tu Espíritu quiere hacer en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, todos decimos amén. Y quiero leerte súper rápido, así súper rápido, una historia donde es del buen samaritano, ya la conocemos, Lucas 10, 25, 37. Está Jesús hablando del reino, hablando de esto con las demás personas, están sus discípulos y de repente sucede esto. Un maestro de la ley se acercó para ver si Jesús podía responder a una pregunta difícil y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? ¿Qué es lo que debo hacer para después de esta vida estar junto a Dios, para estar con el Padre? Y lo que se desarrolla después de esto es muy interesante. Jesús le respondió: ¿sabes lo que dicen los libros de la ley? El maestro de la ley respondió: ama a tu Dios como todo lo que piensas, con todo lo que vales, con todo lo que eres. Y cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Muy bien, respondió Jesús, haz todo esto y tendrás la vida eterna. Pero el maestro de la ley no quedó satisfecho con la respuesta de Jesús, así que insistió: ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús le puso este ejemplo. Jesús empieza a contar esta historia. Un día, un hombre iba a Jerusalén, a Jericó. En el camino lo asaltaron unos ladrones y después de golpearlo, le robaron todo lo que llevaba y lo dejaron medio muerto. Por casualidad, por el mismo camino pasaban un sacerdote judío. Al ver a aquel hombre, el sacerdote se hizo a un lado y siguió su camino. Luego pasó por ese lugar otro judío que ayudaba en el culto del templo. Cuando este otro vio al hombre, se hizo a un lado y siguió su camino. Pero también pasó por allí un extranjero de la región de Samaria. Y al ver a aquel hombre tirado en el suelo, le tuvo compasión.
Se acercó, sanó sus heridas con vino y aceite y le puso vendas. Lo subió sobre su burro, lo llevó a un pequeño hotel y allí lo cuidó. Al día siguiente, el extranjero le dio dinero al encargado de la posada y le dijo: cuídeme bien a este hombre. Si el dinero que le dejo no alcanza para todos los gastos, a mi regreso yo le pagaré lo que falte. Jesús terminó el relato y le dijo al maestro de la ley: a ver, dime, de los 3 hombres que pasaron por el camino, ¿cuál fue el prójimo del que fue maltratado por los ladrones? El que se preocupó por él y lo cuidó, contestó el maestro de la ley. Jesús entonces le dijo: anda y haz tú lo mismo. Esa historia es extraordinaria y creo que en esta porción podemos encontrar muchas cosas y muchas perspectivas, y hemos estudiado esto en muchas ópticas, pero creo que podemos encontrar aquí el corazón de Dios con una mirada en donde nadie quería ver, en donde había una mirada de indiferencia, donde había falta de compasión. Jesús ve lo que está sucediendo, ve la necesidad y hace algo. Y creo que este es un poquito del reflejo de lo que Jesús está pidiendo o exhortándonos a vivir de una manera de cómo hacer iglesia. Y vemos estas necesidades que pueden estar rodeando en nuestras vidas. Y esa necesidad es la invitación para dejar de ser simplemente espectadores y ser partícipes de algo, ser partícipes en acción de nuestra fe. Porque la manifestación de amor tiene el poder de cambiar la vida. Tal vez en ese punto esa persona, ese judío que estaba ahí tirado, ahí va a ser su fin. Y sus heridas se iban a convertir en algo más grave y ya no iba a tener sanación. Pero hubo un acto de amor, un acto de compasión, donde cambió su rumbo y tuvo un lugar donde quedarse, tuvo alimento, tuvo lo que necesitaba para que se recuperara. En el Antiguo Testamento podemos seguir varias historias que simplemente son el reflejo de Jesús, son una sombra de nuestro Jesús, del Mesías que vendrá a salvar al mundo. Encontramos la vida de Noé con el arca, la vida de Moisés sacando al pueblo de Israel, encontramos la vida de Josué, de David y muchas historias donde ellos son un reflejo de Jesús, nuestro Salvador. Y hasta el punto donde llegan los evangelios, donde es contada la historia de Jesús, que Él viene a salvar a todos. Después de esto ya no hay un personaje principal como tal, donde esté teniendo este peso. Solamente hay uno. Simplemente hay un personaje después de los evangelios, de la historia de Jesús, donde Él es ascendido al cielo y bajó el Espíritu Santo. Y ese personaje principal es la iglesia. Ese personaje principal donde es depositado su Espíritu Santo es la iglesia. Y la iglesia es la esperanza de este mundo. Es el rostro para todos aquellos en la espera de que Jesús vuelva. Antes de que Jesús vuelva, este personaje es la iglesia que trae esperanza a este mundo. Y me gustaría plantear esta pregunta de ¿cómo afecta mi vida la venida de Cristo Jesús? ¿Cómo estamos esperando a que Jesús vuelva? Simplemente lo hemos recibido, hemos creído y hasta ahí. ¿O realmente está teniendo un impulso y una influencia el saber que viene Jesús?
Porque si lo creemos totalmente, algo debería estar sucediendo en nuestra vida. Porque si no está sucediendo nada, deberíamos replantearnos si realmente qué es lo que estamos creyendo en nuestra vida. Porque Jesús vino a salvarnos y como iglesia debemos seguir esta misión que Jesús tuvo. Ya nos vino a salvar, pero hay muchos que no han escuchado de lo que ha hecho Jesús y necesitamos extender su reino. Y quiero platicarte de cómo Jesús lo hacía, de platicarte de una manera de que Jesús evangelizaba, y podemos encontrar muchas al estudiar los evangelios y al estudiar esto. Pero creo que esta es una de las maneras efectivas en nuestro día de hoy, de las maneras más efectivas en nuestros días. Y podemos tal vez al día de hoy meternos en redes sociales y ver ciertas ideas, ver ciertos comentarios y, hey, esto es lo que vi, la verdad. Podemos tal vez salir con carteles y ser un poquito ahí mostrando el mensaje y haciendo saber la verdad. O tal vez puedes ir a tocar puertas y decir, si el día de hoy te vas a morir, si el día de hoy te murieras, ¿dónde vas a terminar? Y hay tantas maneras, simplemente estas son algunas, de evangelizar y sé que aún hay más. Pero realmente estas maneras están siendo efectivas para unirnos a la misión que Jesús nos ha dejado de ir y hacer discípulos, de ir y extender su reino. Y creo que todos tenemos la manera de hacerlo, y Jesús habla de una en su vida cotidiana, y es la práctica de la hospitalidad. Te quiero leer una definición de esto, y es recepción amistosa y el trato a los invitados o extraños. La hospitalidad se traduce del griego filoxenia, que literalmente significa amor a los extraños. La hospitalidad era la práctica que Jesús hacía día tras día de convertir extraños en amigos. Y Jesús vivió esto. Y te quiero leer lo que contaban de Jesús, lo que las personas a lo lejos veían que sucedían y ellos llegaban a su propia conclusión, pero por algo lo decían, porque era algo que acontecía en su vida de Jesús. Lucas 7, 34, 35. Él le está diciendo de lo que decían de él. Ha venido el Hijo de Hombre que come y bebe como los demás, pero ustedes dicen, miren, es comilón, borracho y amigo de los cobradores de impuestos y de los pecadores. Pero la sabiduría divina se comprueba por la vida de todos los que la siguen. Son palabras de Jesús, donde lo que resulte, el fruto de lo que estoy haciendo, es lo que va a terminar dándome a conocer. Pero lo que ellos veían es que Jesús pasaba comiendo y bebiendo vino con personas, con los cobradores de impuestos y con los pecadores. En ese tiempo, en la cultura en la que estaba Jesús, estas personas eran los que estaban en las clases como peor vistas, donde tenían las peores etiquetas por lo que ellos hacían, por su contexto, pero eran los más mal vistos. Y historia, en el mismo Lucas nos cuenta una historia donde esto sucede, donde Jesús practica la hospitalidad, donde Él está
teniendo una recepción amistosa, está aceptando a alguien de una manera amistosa y le está tratando como un invitado y le está teniendo esto. Y es la historia de Zaqueo. Está en Lucas 19 del 1 al 10 y la voy a resumir. Está caminando Jesús. Zaqueo conoce y ha escuchado de Jesús y él quiere saber más de él. Entonces él busca la manera, corre de un lado a otro para verlo. Pero un detalle de Zaqueo es que es una persona pequeña, es una persona chaparrita. Le faltó tomar su danonino, no sé. Pero era una persona pequeña. Y entonces él sube a un árbol, se trepa ahí y ahí está Zaqueo y las demás personas alrededor seguramente estaban viendo a Zaqueo de una manera porque él era el encargado de cobrar impuestos y ya de por sí con eso ya lo veían raro el verlo que se subiera a un árbol aún más y están estas miradas a Zaqueo y estas miradas a Jesús y Zaqueo viendo a Jesús. Y Jesús sabía que estaba ahí Zaqueo. Jesús ya conocía a Zaqueo. Y a donde tal vez nadie quería ver a Zaqueo o lo veían extraño, Jesús tenía una mirada de amor y compasión por él. Viene con Zaqueo y dice, hey, tú y yo vamos a tener un momento. Tú y yo vamos a tener un momento íntimo. Porque eso eran los tiempos de comida en esa cultura. Era algo personal, era algo privado. Llegan a la casa de Zaqueo, Jesús está comiendo, Jesús está teniendo conversaciones con Zaqueo. Y algo que se narra de esto es que Zaqueo expresa algo sincero de su corazón. Y es que lo que había estado haciendo lo iba de estar cobrando impuestos, de afectar la economía de otros, iba a devolverlo y aún más de lo que él había hecho. Un acto de arrepentimiento genuino, un acto de una vuelta de su vida de 180 grados. Y Jesús declara que en esa casa había salvación. Y termina diciendo esto en el 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar a los perdidos y a salvarlos. El Hijo del Hombre vino a tener un momento personal con cada uno de nosotros en comunidad para, al final de cuentas, cambiar nuestras vidas y salvarnos. Y esto es hacer iglesia, es hacer comunidad encaminada a la eternidad. Es compartir la mesa, compartir nuestra vida. Y esto lo dice Pablo en 1 Tesalonicenses 2:8. Así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Pablo iba de un lugar a otro plantando iglesias y lo que hacía era vivir juntamente con ellos. Ellos lo hospedaban, ellos eran hospitalarios con ellos y todo, pero él compartía su vida, compartía sus días con ellos. Y así es como se iban plantando las iglesias. Un rasgo de la iglesia es la hospitalidad. Y yo sé y creo que los que estamos aquí hemos tenido esta conversación de que declaramos a Jesús como nuestro Señor, que hemos tenido esta conversación donde hemos permitido que Dios entre a nuestra vida y el Espíritu Santo está sobre nosotros. Y si el Espíritu Santo está sobre ti, tú crees en Jesús, tú eres la iglesia. Porque la iglesia va más allá de estructuras, va más allá de edificios. La iglesia somos tú y yo. Y tenemos la capacidad y el poder de que las personas se puedan sentir en casa,
en el lugar correcto, porque Dios es nuestro hogar. Volver a Dios en su presencia es donde fuimos creados, es en el lugar donde pertenecemos, es nuestro hogar. Y me gustaría platicarte de 3 cosas que nos pueden impulsar y animar a vivir la hospitalidad en nuestro día. Si te importa la eternidad de alguien, muéstraselo sirviendo a su realidad. Romanos 12:13. Ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. Como iglesia, nuestro corazón son las personas y nuestro llamado es la necesidad. Lo que vemos que acontece y vemos a una persona tirada porque fue robada, fue maltratada. Esa es la invitación para que nosotros podamos actuar en compasión y cambiar su vida. Si nos importa la eternidad, como este maestro que preguntaba, ¿cómo voy a llegar a tener la vida eterna? No solamente era cómo voy a llegar a tener la vida eterna, sino cómo voy a hacer que los demás tengan vida eterna. Esos son estos actos de compasión que lo podemos mostrar a través de la hospitalidad, de ver la necesidad y atenderla, de ver lo que está aconteciendo y darle un lugar donde se puedan sentir en casa. El siguiente punto es, las conversaciones cambian a las personas. Jesús se sentaba en estas mesas y qué incómodo ha sido, y tal vez te haya tocado, si te sientas a la mesa, estás comiendo y simplemente hay un silencio. No sé, pero la comida sabe diferente, ya no tiene sentido. Pero si está la conversación, puedes tener tu platillo favorito, pero empieza a haber una conversación entre los que están ahí sentados y eso, no sé qué pasa ahí, pero el sabor de la comida cambia, el ambiente cambia, las conversaciones cambian. Y yo creo que en torno a la motivación correcta, en torno a todo esto, las conversaciones van a estar girando a Jesús, girando en la persona de Jesús. Los sermones, los mensajes de domingo están bien, son un catalizador, impulsan a poder llegar a esto. Pero las conversaciones directas, cercanas, personales, son las que realmente cambian a las personas. Y el otro punto es, haz a uno lo que desearías hacer por todos. Y la verdad es que luego al tener el peso, al tener la carga de ese cosquilleo de hacer iglesia con todos, al extraño darle un hogar, alcanzar a la mayor cantidad de personas posible, está esta carga, está ese cosquilleo de hacerlo. Pero luego estamos tan abrumados de querer alcanzar a todo el mundo, de abarcar lo más posible en nuestras manos, que por sentirnos de esta manera, a veces nosotros mismos nos limitamos y terminamos no haciendo nada. Y la verdad es que no podemos hacer todo, pero sí podemos empezar a hacer algo. Puedes empezar a invitar a alguien a tener un tiempo de conversación, una salida. Puedes encontrarse en casa, abrirle tus puertas, abrirle tu casa y tener estos momentos. Haz a uno lo que desearías hacer por todos. Y me recuerda mucho como esta película
eh, de un soldado cristiano que va a la Segunda Guerra y está ahí y está diciendo, uno más, uno más, uno más. Y a lo mejor en el primer camino no pudo traer a 5 o 10, pero uno tras uno fue al final rescatando muchas vidas. Así que no podemos hacer todo, pero podemos comenzar con algo. Te invito a que puedas tener este tiempo y ahorita hemos estado platicando, conversando de la palabra hospitalidad. Y esta palabra en latín es de la palabra hospitare, que significa recibir como invitado. Y hay algo muy curioso porque existe una relación con raíces latinas que tienen estas palabras de hospital, hospicio y hostal. Y lo que tienen en relación a estas palabras, al final su significado, es que existe un anfitrión que da la bienvenida y responde a la necesidad de las personas que se encuentran temporalmente ausentes de sus hogares. Y me encanta esto porque muchas veces, y creo que la mayoría de las personas no están en casa. La mayoría de las personas que no han escuchado de Jesús están fuera de su casa, están fuera del lugar que es su hogar. Y que puedan tener este acto de amor y compasión donde se les recibe, se les acepta y se les da un lugar, puedan sentirse en casa. Y este es un rasgo de la iglesia, que podamos recibir extraños para hacerlos amigos, que encuentren su hogar. Y no hay mayor declaración de amistad que se haya hecho que la de Jesús en la cruz, que es la de dar la vida por un amigo. Y en la iglesia tenemos la capacidad de podernos sentir en casa. Tú como iglesia tienes la capacidad de traer el cielo en la tierra con alguien más que es extraño a la manera de pensar de ti, que es extraño a la manera de vestir, que es extraño, pero a través del Espíritu Santo se pueda sentir en hogar. Tal vez muchos de nosotros hemos venido rotos, hemos venido heridos, somos imperfectos, tenemos muchas inseguridades. Pero Dios ha decidido mirarnos a nosotros, a cada uno de nosotros. Y Él nos ha aceptado en esta familia, en lo que es su iglesia. Y ser parte de algo más que lo que nosotros podíamos llegar a aspirar. Y me gustaría terminar leyéndote 1 Pedro 4, 8, 9. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Y a continuación de los versículos viene hablando ciertas acciones que van relacionadas directamente a estas palabras, que te quiero volver a leer. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Hay algo tan poderoso en la hospitalidad, de darle hogar al extraño para que se convierta amigo, se convierta de parte de nuestra familia. Y cada uno de nosotros necesitamos encontrar nuestro hogar.
Las personas allá afuera necesitan encontrar su hogar. Y me gustaría que pudiéramos orar por esto. Si alguna vez tú has sido herido también en una iglesia, y eso, Dios en su iglesia quiere venir a sanar y restaurar. Quiere que podamos juntos podamos ser limados, podamos ser sanados, creciendo en nuestro carácter unos con otros a través del amor, y podamos practicar la hospitalidad con todas las personas en amor. Así que, ¿por qué no oramos con esto? Señor, gracias porque aún nosotros estando en algún punto de nuestra vida tan lejanos, o nos encontramos en ese momento lejanos del lugar original que llamaríamos casa, pero nos has mirado, nos has actuado en compasión y te has acercado a tener un momento cercano con nosotros. Que esto mismo, Señor, donde hemos llegado tan heridos, que hemos llegado tan rotos, que hemos llegado con tanto pecado, con tantas inseguridades, con todo esto, Señor, en tu presencia nos pueda ir cambiando y transformando nuestra vida. Y así como lo haces en nuestras vidas, así como lo has hecho en nuestras vidas, también podamos traer el cielo a la vida de otras personas, que con nosotros se puedan sentir en un hogar, se puedan sentir recibidos, aceptados, amados, que puedan tener ese acto de compasión como tú lo has tenido con nosotros, y poder declarar con nuestras acciones esa amistad, de convertir a extraños en amigos, de extraños a familia. Y gracias por darnos un lugar en tu mesa, Señor. Gracias, Señor, que siga tu Espíritu tocando nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Y familia, gracias por conectarte, por estar en este tiempo, y creo que como iglesia podemos estar practicando esta hospitalidad, y lo podemos hacer de una manera cercana. Ahorita estamos por iniciar los hogares que tenemos en la iglesia, grupos pequeños donde podemos convivir, podemos conversar unos con otros acerca de lo que Jesús está haciendo, de lo que Jesús está hablándonos a nuestras vidas, y en comunidad podamos crecer. Así que te animo que puedas aquí mismo poner que estás interesado en asistir a un hogar, ponerte en contacto si ya eres parte de un hogar, para ver lo que estará sucediendo en esta temporada de verano, y podamos no simplemente crecer con los que ya conocemos, sino poder invitar a alguien más y podamos mostrar esos actos de amor y hacerlo sentir en casa. Así que, familia, gracias por conectarte. No olvides que nos vemos el domingo en nuestras 2 reuniones, a las 11 y a la 1. Y gracias, familia, por cada uno de sus diezmos y ofrendas, de esta generosidad que existe en esta casa. Y muchas gracias por conectarse. Nos estamos viendo, familia. Hasta luego.